Buenos días, hermanos. Muy feliz sábado para todos. Gracias. Le agradezco la oración, hermano querido, muy sentida, por cierto. Gracias, Rafa, también por los textos bíblicos. Qué gozo siente uno cuando se encuentra el sábado a la mañana en la casa de Dios y escucha estas glorias que cantamos a nuestro Padre. Qué hermoso es refrescarnos previo a escuchar su palabra, leyendo un texto donde se nos dice las cosas que se nos dicen acerca de nuestro Padre. Qué esperanza bienaventurada. Me siento gozoso de estar otra vez en esta iglesia, ministrando la palabra de Dios, trayendo un mensaje del Señor para mí y para el pueblo de Dios. Mientras veníamos para acá, por la Panamericana viajando, pensaba la cantidad de autos con gente que se desplaza de un lado para el otro. Y me preguntaba, toda esta gente, toda esta masa de autos y de gente, ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Un sábado a la mañana, cuando nosotros, los 5 que veníamos en el auto, veníamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de esta gente? ¿A dónde va? Y puede ser algo muy loable, ¿no es cierto? Pueden atender un hospital, pueden atender, no sé, lo que sea, hasta un animalito. Pero el sábado de la mañana, ¿dónde estamos? Por eso quería arrancar haciéndote una pregunta, y me gustaría escuchar qué respuesta tengo del auditorio. Si yo preguntara, ¿por qué estás acá? No sé si te hiciste alguna vez esta pregunta, pero si te dijera, ¿por qué estás acá? ¿Qué me responderías? Escucho respuestas. Para alabar al Señor. Pero yo pregunté, ¿por qué? No, ¿para qué? Porque nos sentimos felices. ¿Qué más? Porque nos sentimos unidos. Porque amamos a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Es muy poquito. Más. Reconocemos la obra de su salvación. Y visitarnos en la teología de la iglesia, claro. Necesitamos. ¿Saben? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Saben que me parece que detrás de todo esto que estamos diciendo hay un motivo? Es un motivo que la Biblia nos da. Reconocemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, ¿saben por qué yo estoy acá y no estoy viajando por la Panamericana o en otro lugar haciendo otra cosa? Porque sentí el llamado de Dios en mi vida. Todo lo demás, sus beneficios, mi necesidad, emerge como consecuencia de haber sentido en mi corazón esta necesidad de decirle, Señor, aquí estoy. Lo que tengo, lo que soy, te lo entrego. Por eso estoy acá. Por eso he decidido que hoy, sábado de la mañana, quiero estar acá, siendo parte del pueblo de Dios, recibiendo sus bendiciones y dando bendición a otros. Si ustedes me permiten, como introducción a este tema, porque vamos a hablar de esto hoy a la mañana, vamos a hablar del llamado de Dios y de lo que eso implica. Vamos a ver también que el llamado de Dios implica, entre otras cosas, la no costumbre a algo. No podemos estar aquí porque me acostumbré y porque no tengo otra cosa y vengo a la iglesia o a escuchar lo que Dios tiene para decirme. Porque reconozco la salvación de Dios, porque lo necesito, porque Dios es mucho para mí. Y como cantamos, Dios tiene planes para nosotros, que si te acostumbras no los vas a poder percibir. Cuando nuestros padres fueron creados por las mismas manos de Dios y salieron de esa fábrica divina, de las manos de nuestro Creador, había tal armonía
entre el hombre con Dios, una relación íntima, estrecha, que se hablaban cara a cara, eran buenos amigos. Lo que el hombre pensaba estaba en armonía con lo que el hombre decía, y todo lo que decía y pensaba estaba en armonía con lo que Dios quería. Había una armonía plena. No sabemos cuánto tiempo, hasta que pasó en este planeta una catástrofe planetaria, y fue ¿qué? La entrada del pecado. Lo que significó la disrupción de ese vínculo con nuestro Señor. Se cortó el diálogo con nuestro Padre, se cortó el equilibrio que teníamos con Dios, se cortó la unidad que teníamos con nuestro Hacedor. Y Dios, que había creado un hombre a su imagen y semejanza, según nos refiere el relato del Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A partir de Adán en adelante, dice el capítulo 5, versículo 3, que Adán crió hijos conforme a su imagen. ¿Qué se había perdido? ¿Qué quedó como precipitado, como residuo de esta ruptura de la relación del hombre con Dios? Se perdió algo y no se pudo recuperar más. Perdimos la imagen de Dios. Ni más ni menos que la imagen de Dios. Y si lees la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, hay un llamado constante, continuo, permanente, vez tras vez, de Dios a sus hijos, a cada uno, a su pueblo en masa, pero a cada uno, porque Dios nos conoce por nombre y apellido, conoce nuestra casa, conoce quiénes moran en nuestra casa, conoce todo de nuestra vida. Hay un llamado permanente a cada uno de sus hijos en forma individual. ¿Podés entender la maravilla que significa esto? Cuando Dios te ama tanto, de tal manera, que te llama vez tras vez. Y creo que el hecho de haber sido llamado por Dios no me da a mí de una vez para siempre, listo, ya estoy. Yo siento el llamado de mi Dios todos los días de mi vida. La Biblia nos enseña que cada día estamos relacionados con Dios en una sola pieza, soldados el uno con el otro, transformados, mimetizados. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y cómo sigue? Y el morir es ganancia. Estoy tan confundido con mi Señor porque he escuchado ese llamado que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y entonces sí, quisiera invitarte a leer el texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Llamado constante de Dios a nuestros corazones se trasunta en esta categoría que Dios nos dice: mas vosotros, todos nosotros, somos linaje escogido. Si uno se pone a pensar en esto, linaje escogido. Hay tantas castas, tantos títulos honoríficos humanos, ¿no? El año pasado falleció una mujer que tenía 55 títulos nobiliarios, todos humanos. Era reina, princesa, condesa, vizcondesa, de todo, pero todo nombrado por Dios, por el ser humano. Todo de hechura humana. Pero Pedro acá me dice que yo soy parte de un linaje escogido. ¿Por qué? Porque fue Dios el que nos sacó del horno de hierro, no sé si ustedes recuerdan, de Egipto, para hacernos gozar en sus maravillas. Dios a nosotros, hoy día en el 2015, no nos sacó de ningún horno, pero nos sacó de un horno ¿de qué? De muerte, muy bien, de pecado. Estando muertos en nuestro pecado, hemos sentido la voz de Dios que nos dice resucita y vuelve. Porque podemos estar en la iglesia sin estar. El llamado de Dios es todos los días a vivir una vida plena en nuestro Señor. Dios fue el que nos sacó del horno de hierro de
de Egipto. Dice que somos real sacerdocio. Y si recordamos en el libro de Éxodo, allí dice que si nosotros cumplimos todas las cosas que Dios nos prometió, nosotros seremos un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Somos ese reino? ¿Somos como pueblo de Dios un reino de sacerdotes? ¿Quién era el sacerdote? Ese que estaba en línea directa con Dios. Tenía el teléfono de Dios. El sacerdote le hablaba. Me pregunto cuando leo estos textos, si yo en mi vida personal tengo esa comunión con mi Señor acorde a la voz con la que fui llamado. Crea en mí un sentido de responsabilidad, de respuesta por las maravillas que hizo Dios. Porque si de algo tengo que contarte en esta mañana, te quiero hablar de Cristo como gran transformador de tu vida. Y te quiero contar las maravillas que Dios hizo en mi vida. Puede que no tengas nada, puede ser que no sepas de Biblia, puede ser que no seas un gran erudito o teólogo, puede ser que no sepas como estos gadarenos que Dios curó, sin embargo tenían algo que contar en su vida, porque se habían transformado en sacerdotes, en gente santa, en gente que había sido tocada por Dios y su vida fue transformada. Porque dijeron, sí, Señor, yo te voy a seguir. No importa el costo. No preguntaron qué dejaban, qué seguían, cuál era el beneficio. Simplemente lo siguieron al Señor. Se transformaron en un reino de sacerdotes y de gente santa. ¡Qué invitación! ¡Qué privilegio, mi querido hermano! ¡Qué honor! ¡Qué honor que Dios haya puesto su vista en mí! Pusiste a pensar, qué privilegio el mío que Dios me haya llamado a mí. Habiendo millones que están circulando ahora por la Panamericana. Insisto, en tareas nobles, pero que no están acá y que no tienen un pacto con Dios. Cuando Dios lo creó a Adán y Eva, firmaron un contrato. Yo te voy a ser Dios por siempre, tú serás mi hijo si me obedeces. Al romper ese pacto en forma unilateral, al quebrarlo, se pusieron en evidencia las cláusulas penales del contrato, como todo contrato tiene. Y la consecuencia fue la muerte y la pérdida de la imagen divina en el ser humano. Recuerdo el libro de la educación en sus primeras páginas, cuando Elena de White dice, el pecado mancilló y casi borró la imagen de Dios en el hombre. Es terrible. ¿Qué queda hoy día, después de 6.000 años, de esa obra maestra, de ese mecanismo de relojería suizo que hizo nuestro Señor? Porque lo que seguimos este año, el año de la salud para nuestra iglesia, estudiando sobre la salud, nos maravillamos cada día más de lo que Dios hizo. Y amamos cada día más a nuestro Señor cuando nos conocemos y vemos lo que Dios hizo en nuestra vida. El llamado de Dios, mis amados, viene para esto, para restaurarte, para traerte otra vez a ese estado original. Dice este texto que además somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántas cosas en tan pocas palabras? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. ¿Se acuerdan el texto de Levíticos, de Levítico 11:44? Sed santos porque yo soy santo. Y acá, en el 1 de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Yo me gozo pensando que cuando Cristo entra a mi vida, Cristo entra de a poquito, según yo le permito entrar, pero va tomando cada parte de mi ser en forma completa hasta que modifica cada
departamento de mi corazón. Cristo es el que hace esta obra de transformación maravillosa, tocando mi vocabulario, mis pensamientos, lo que como, cómo me visto, cómo amo, cómo me relaciono con mi Señor, cuáles son mis prioridades. Y me pregunto quién es Dios para mí después de reflexionar en estas cosas. Porque recordemos algo, en relación al llamado, cuando pasó esa catástrofe planetaria que yo me refería antes, Dios emerge en escena inmediatamente y lo primero que dice es: ¿dónde estás tú? En un momento de mi vida yo sentí esta pregunta, como la sintió Elías. ¿Dónde estás sin estar? ¿Estás en la iglesia? ¿Te comprometiste conmigo, con el pueblo, siendo parte de esta nación santa? ¿O sos uno más confundido nada más? Esta serie de preguntas que me hago, te las quiero transmitir porque a lo mejor te pueden ser útiles. Pensar quién es este Dios que lo primero que hizo después que el hombre pecó fue, dice el capítulo 3, el versículo 9, Dios llamó al hombre, lo fue a buscar y le dijo: ¿dónde estás? ¿Estás en la Panamericana o estás acá? Y si estás acá, ¿tu corazón dónde está? ¿En la Panamericana o estás conmigo? ¿Es Cristo tu razón de vivir? Mira lo que te estoy preguntando. ¿Es Cristo todo para vos? ¿Significa que sin mi Señor mi vida no tiene sentido? ¿O yo puedo seguir viviendo sin Él? Esto es ser una nación santa, un reino de sacerdotes, con un motivo en particular, que anunciemos sus virtudes, sin olvidar jamás que como pueblo adquirido por Dios, recuerdo el texto de, ¿se acuerdan? 2 de Corintios 6, creo que es, o 9, que por sangre fuimos comprados, por precio fuimos comprados. Por precio fuimos comprados. Y el cielo pagó un precio caro por nosotros. Porque nosotros todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia, un regalo, pero el cielo pagó. Vaya si pagó un costo, porque las manos de nuestro Señor estarán marcadas por la eternidad para que puedas vivir. Entonces, después de habernos clasificado el Señor, diciéndonos todas estas cosas que somos, nos dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Vosotros, que en otro tiempo no tenías pueblo. Ahora, uno se pregunta, ¿no? El llamado de Dios, el recapacitar permanentemente en lo que implica todos los días, porque yo no doy por hecho, una vez llamado, listo, para siempre. No, yo renuevo mi pacto todos los días con mi Señor, en respuesta a ese llamado divino. Renuevo esa santa vocación diaria a la que fui llamado, a esa respuesta diaria a mi Señor, diciéndole: sí, Padre, aquí estoy, cuenta conmigo, mi vida es tuya, lo que tengo te doy y te lo devuelvo. Miren lo que dice el versículo 10, porque no termina, nosotros siempre leemos el versículo 9, pero miren lo que dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Cómo? Pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora, resulta que me entero que cuando yo no estaba relacionado con mi Señor, estaba solo. Y la primera consecuencia de haber aceptado el llamado de Dios en mi vida es que ya nunca más voy a estar solo. Ahora formo parte de un pueblo. Ahora tengo una relación con mi Señor, porque ahora soy parte de Dios es mi Señor, yo soy parte del pueblo.
Cuando acepto el llamado de Dios, ya no estoy más solo allá. Ahora estoy vinculado con mi Señor, con mi Salvador. Porque recuerdo el texto de Salmo 95:7, el Señor es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Qué texto hermoso, ¿no? Qué texto hermoso donde me habla de una relación con mi Señor. Una vez que Dios me llama y yo le digo, sí, Señor, creo un vínculo con mi Padre, en el cual Él es el Señor, el Dios, y yo soy la oveja. Ahora, a las ovejas, ¿qué les pasa? Además de arriarlas. Ustedes saben que a las ovejas se las arrían, ¿cómo? ¿Cómo se las arría a las ovejas? ¿Con un golpe? ¿Con un palo? ¿Cómo? Se les habla. Simplemente se les habla. Se les habla. Y las ovejas obedecen. Y de este acto de la realidad toma nuestro Señor cuando dice, mis ovejas conocen mi voz, yo les hablo y me responden. Nosotros, como ovejas, escuchamos la voz de nuestro Padre y lo seguimos. Pero también pasa algo con las ovejas. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con las ovejas? En el ritual diario, ¿qué pasaba con las ovejas? Se las sacrificaba. ¿Y a quién le gusta ser sacrificado? ¿A quién le gusta ser sacrificado? ¿No? ¿No les gusta? Pero ¿qué dice Pablo en el libro de los Romanos en el capítulo 12? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo. A las ovejas se las sacrificaba. Y si nosotros, como hemos escuchado, somos el pueblo de su mano, ovejas de su prado, también a nosotros nos espera el sacrificio diario de la entrega permanente a nuestro Señor. Ese es el sacrificio de la oveja cuando reconoció el llamado de su Señor. De decirle, todo, Señor, sacrifico todo, todo. No me reservo nada. Tus órdenes para mí son un mandato que obedezco sin cuestionar. Y la ovejita que se sacrificaba en el santuario a la mañana, se sacrificaba una parte, se la quemaba una parte, se consumía en el altar del sacrificio, hasta que quedaban cenizas, no quedaba nada, significando que el sacrificio era completo y que lo que Cristo iba a hacer en mi vida iba a ser una renovación transformadora completa. No un cambio, no una pinceladita para sacarte la humedad, no, sino una renovación completa de cuerpo, de mente y de espíritu. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. O sea que después de ser sido convocados a participar de esta santa asamblea de su pueblo por el llamado divino, Dios nos dice, ya no están solos, están conmigo, son parte de un pueblo, de una nación. Ustedes que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué significará esto? Para mí, esto de haber alcanzado misericordia significa lo que decía el hermano, lo que Cristo hizo por mí, el reconocimiento, mi gratitud permanente de lo que el Salvador hizo en mi vida. La niñez, la juventud, la crucifixión de mi Señor y lo más hermoso que me garantiza a mí la vida eterna, la resurrección de mi Salvador. Por eso te invito a leer este texto que se encuentra en Juan, el capítulo 15, que conocemos, versículo 1 al 5, porque si ahora tengo una relación con mi Señor, por el llamado que me hiciera, tengo que ver cuáles son los términos de esta nueva relación que tengo ahora. Antes que no era pueblo, ahora soy pueblo. Antes que no tenía misericordia, ahora he alcanzado la misericordia. ¿Pero en qué términos Dios me llama? Cristo allí dice, mirando las vides que había en el huerto,
Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas son las condiciones sencillas que Dios nos propone en este nuevo vínculo que ahora tenemos con nuestro Salvador. Estar unidos con Él de tal forma como el pámpano está unido a la vid, o como una rama está unido al árbol, que cortada aparentemente sigue teniendo vida. Pero ¿cuál es el destino final? La muerte, ¿no? Cuando uno corta una rosa del rosal, aparentemente vive. Lo mismo pensó Eva, comí del árbol, no me pasó nada. No pasó nada en la apariencia. Pero como el ser humano mira solamente la apariencia, se cree, se confunde y se equivoca. Dios es el único que no ve lo que el ojo humano ve y sabe. Por eso nos invita a participar de la experiencia única, personalísima de la salvación, estando unidos a la vid verdadera, que es la de nuestro Cristo, nuestro Salvador personal, el testigo fiel y verdadero, que te dice, no todo lo que vos crees es lo que vale, es lo que es. Porque nuestro problema como pueblo de Dios, hoy día, 2015, según nos dice este testigo fiel en Apocalipsis 3, ¿dónde está? ¿Cuál es nuestra enfermedad? Según Apocalipsis 3. ¿Nuestro problema dónde está? En la visión. Hay una gran distancia en lo que vemos y la realidad. Ese es nuestro problema. Pero para contrarrestar esto, el antídoto que te propone Cristo, ¿cuál es? Permanecé conmigo. Permanecé conmigo, porque yo te voy a enseñar que separado de mí, nada vas a poder lograr. Y ahí cerquita, el mismo Juan dice, en el capítulo 2, el versículo 6 de su primera carta, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estos son los frutos, porque cuando vos entablaste una relación con tu Señor, esta relación tiene que llevar frutos, se tiene que manifestar en tu vida quién es tu Maestro, quién es tu Señor, quién es tu Redentor. Y Cristo, mi gran hermano, iba a decir, mi Señor. Cristo anduvo haciendo en toda su vida la voluntad del Padre. Solamente eso. Si tengo que guiarme lo que hizo Cristo para que yo esté unido a Él, y yo estaría unido a Cristo porque la Biblia me enseña que Cristo anduvo haciendo permanentemente la voluntad del Padre. Salmo 48. En el rollo del libro está escrito sobre mí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué maravilla, ¿eh? Miren lo que dice el salmista refiriéndose a Cristo, a la promesa. El hacer tu voluntad me ha agradado. Yo me pregunto si hacer la voluntad de Dios en mi vida a mí me agrada o es una carga. ¿Cuándo es una carga lo que Dios me pide? Que Dios no te pide nada. Lo único que te pide es que le des su corazón. Ni más ni menos. O sea, ¿qué? Todo. Todo. Y si amás realmente a tu Señor, lo reconoces como tu Salvador. Si sentiste el llamado de Dios,
y dijiste, sí, Señor, yo primero voy a responder a tu invitación. No puede haber mezquindades en la entrega a tu Salvador. No puede haber negociaciones. A veces escucho oraciones mezquinas. Señor, está todo bien, pero la palabra maldita. Esto no. Pero qué maravilla cuando Cristo entra y toca todo. Porque te puedo dar testimonio personal de que cuando Cristo entra y toca todo, lo único que produce, ¿sabes qué es? Maravillas. Uno cree que si le va a entregar algo al Señor se va a transformar en infeliz. No. ¿Sabes qué? Cuando Satanás tentó a Eva y la hizo caer, no vino con los 4 dientes colgando, el tridente, la cola. No, vestido de colorado. No. Vino con una sonrisa. Y así viene hoy día también, con una sonrisa. Y nos hace creer que está todo bien, que nada nos va a pasar. Si a Eva en definitiva, ¿qué le pasó? Comiste y seguiste viviendo. ¿Qué te pasa? No pasó nada. Pero inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Más o menos lo que nos pasa a nosotros como laodicenses. ¿No? Más o menos. Y nuestra situación, creyendo que somos millonarios, termina siendo crítica. Porque no vemos. Confundidos y equivocados. No vemos. Por eso cuando Dios toca, dale todo. ¿Sabes lo que te va a pasar? Vas a ser feliz. Vas a tener una parte con Cristo en su reino. Dale todo. Seguilo. No te vas a arrepentir. Dios te está llamando hoy. No quiere más dilaciones. Quiere que firmes el contrato ahora. Ahora es el momento de decirle, sí, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego en el altar del sacrificio para que tú lo consumas todo hasta que no quede nada. No quiero nada, ya no vivo yo, todo es Cristo en mi vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. No digo que sea fácil. La Biblia no te dice que es fácil. La Biblia te invita, Cristo te invita, Cristo te dice, te informa, te aconseja, te marca permanentemente que separado de Él, nada vas a poder conseguir. Una vez que te llamó, una vez que te invitó, vos tenés 2 posibilidades, como siempre las tenés. Y el que tiene la llave de tu corazón, sos vos, que sos el propietario. Dios no te va a forzar. O le decís sí, Señor, o le decís sí de mentira. Y seguís siendo convocado acá de mentirita, sin compromiso. Pero ¿sabés qué? Cuando Cristo vino acá para llevar a cabo el plan que estaba diseñado en el cielo para vos y para mí, Cristo no vino de mentirita. Cristo vino con una misión específica como la tenés vos y como la tengo yo. Cristo no vino a decir, la verdad que voy a pensar, la verdad que mejor me vuelvo al cielo y que esto, sí, bueno, ellos se la buscaron. Qué triste hubiera sido para vos y para mí. Porque yo no sé si alguna vez vos pensaste, ¿qué hubiera sido de mi vida si Dios no se hubiera dignado a llamarme? ¿Dónde estaría yo en este momento? En la Panamericana. Estaría jugando un partido de tenis. ¿Por qué no? Estaría yendo a trabajar. ¿Dónde estaría yo sin mi Señor llamándome, insistiéndome, porque me ama? Qué sentimiento maravilloso el haberle dicho al Señor, sí, Padre, aquí estoy, úsame hoy en tu servicio. Como dice la cita de Elena, ¿recuerdan? Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Conságrate a Dios cada mañana. Cada mañana. Y el consagrarme, cuando yo me consagro a Dios cada mañana, les cuento, después cuando cierro la puerta de mi casa, le pongo llave y voy caminando
haciendo mis cosas diarias, uno se pregunta, pero yo me consagré a Dios hoy a la mañana. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué hablo con incredulidad si me consagré a mi Dios? Porque el proceso de santificación dura toda la vida. Lo que no significa un cheque en blanco para que postergues tu decisión de entregarte totalmente a Dios. Se vienen tiempos tan lindos para el pueblo de Dios mientras esperamos su segunda venida y falta tan poco para que venga, tan poco, que no nos podemos dar el lujo de perdernos nada. No podemos darnos el lujo de no hablar con Dios cada mañana. Y la cita como sigue: haz de esto tu primer trabajo. ¡Qué maravilla! Que sea este nuestro primer trabajo a la mañana, la consagración plena a Dios, para que nos use, para que more en nosotros. Y así nuestra vida, termina la cita, será cada día más semejante a la de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 40, porque el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley no está acá en tablas de piedra, sino está en mi corazón. Y si tengo la ley de Dios, digo, la ley de Dios no es solamente la ley de los 10 mandamientos. La ley de Dios es toda su palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que me espera es un destino de prosperidad. No tengamos miedo de decirle a Dios, sí, Señor, todo lo que tengo quiero ponerlo a tu servicio. Esté donde esté. En esto que les hablaba recién, me pasa, a ustedes también les pasa seguramente, que en el derrotero del diario vivir, y especialmente a aquellos que tenemos hechos unos kilómetros ya en la vida, y tenemos esperanzas, tenemos planes, y vemos que algunos de ellos se han cumplido, otros no, y que cuando se cumple un plan trazado en la vida, después de tanto luchar por conseguir eso que teníamos en la vida, que queríamos conseguir, nos damos cuenta que hemos llegado a un lugar donde simplemente hay cisternas rotas que no pueden calmar nuestra sed. Luchamos años para conseguir algo y ahora que lo tenemos decimos, pero luché tanto yo, ahí está la palabra mágica, luché tanto yo para conseguir algo que no me sacia. Sigo teniendo sed. Y entonces, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está el error que cometí? ¿En qué me equivoqué? Y reflexionando, uno dice que no hay alabanza del hombre que me pueda satisfacer el corazón. Por más que te ponderen, te reconozcan, te alaben, no hay título académico que te pueda decir, esto me reconforta. Sí, transitoriamente sí. Te infla el ego, claro. ¿Quién nos va a decir que no? No hay riqueza que te pueda colmar. Como decimos en Miami, una casona de miles de metros cuadrados valuada en $55 millones que la habitaban 2 personas. Un médico con su esposa, que no querían tener hijos. Eran 2 pobres personas, infelices. Miramos esa mansión desde el río y decíamos, pobre gente, no hay riqueza que te pueda llenar el corazón. Solamente el texto de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Permanecer en Cristo significa hacer la voluntad del que lo envió. Y si Cristo hizo la voluntad del que lo envió, yo tengo que hacer la voluntad del que me envió a mí, mi Señor. Quiero decirte que Dios tiene un plan diario para vos. Un plan personalizado a tu medida, que Dios lo va a poder realizar, lo va a poder ejecutar en tanto y en cuanto vos
en condición humilde, como dice el libro de los Proverbios, porque de él emana toda bendición, y de porque la humildad precede al engrandecimiento del hombre, no mezquines lo que le vas a dar a tu maestro. Permanentemente unido a la vid verdadera. Esa es la garantía, no la ilusión de que cortado vas a llevar fruto, es la garantía de que vas a llevar fruto y que vas a llevar fruto para vida eterna y vas a estar en condiciones cuando Dios venga a buscarnos. Hemos visto, cerrando, cómo el llamado de Dios diario, permanente, porque uno puede sentir el impacto de Dios una vez en la vida, ¿no? Porque por eso estamos acá. Uno puede decir fecha, hora, circunstancia en que sintió la voz de Dios hablándole, pero también puede sentirla todos los días en su corazón, todos los días, ¿no? Y que el llamado este de Dios inaugura una nueva relación con mi Señor, que es una relación de pacto, basada en los términos de permanecer permanentemente en Él, según la Biblia, para llevar mucho fruto. Y lo que voy a lograr con esto es inaugurar una nueva relación con Cristo que restaure la imagen perdida de Dios en mí. Que Dios nos bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Que te bendiga ricamente en tu decisión de aceptar lo que Dios pretende para tu vida. Finalmente, la restauración de la imagen de Dios en tu vida. Y que le digas, sí, Señor, tómame como enteramente tuyo, porque pongo todos mis planes a tus pies. Que Dios te bendiga ricamente en este día y que pienses en el privilegio de haber sido un llamado de Dios en tu vida.